Les saludamos, amigas y amigos, desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión vamos a hablar de otro de los usos de esos impuestos, que es una innovación institucional reciente, que es la Universidad Tecnológica Nacional, y para hacerlo tenemos el privilegio de tener con nosotros a su rector, Marcelo Prieto. Conversaremos con él una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el rector el más joven de los institutos universitarios de este país, que además en algunos sentidos no es tan joven, porque una de las cosas y don Marcelo lo va a decir con toda precisión y claridad, en esta creación de la Universidad Tecnológica Nacional se creó a partir de instituciones que ya existían, con un direccionamiento y con una creatividad y con una visión de la cual don Marcelo nos va a contar. Muchas gracias al canal de la UCR por esta oportunidad maravillosa de comentar sobre el desarrollo de la Universidad Técnica Nacional. La Universidad Técnica Nacional nace hace 6 años y medio como una respuesta a las necesidades de nuevas opciones educativas en Costa Rica, y nace tratando de romper la brecha, o tratando de contribuir a romper la brecha entre educación técnica superior y educación universitaria. Y con base en esa definición de su génesis, en esa definición genética, la universidad articula un modelo educativo diferenciado, un modelo educativo distinto, que se caracteriza fundamentalmente por tener en todas sus carreras, absolutamente en todas sus carreras, don Juan, el nivel de diplomado universitario como un nivel obligatorio, un nivel de pregrado o grado asociado, como lo llama el convenio, el acuerdo sobre títulos y grados universitarios de CONARE, un grado asociado o un pregrado que existe en todas nuestras carreras y que tiene la característica particular, en el caso de la Universidad Técnica Nacional, ese diplomado, de que no solamente es el nivel propedéutico para continuar estudiando en otros niveles de la educación superior universitaria, es decir, no solamente es el nivel propedéutico para después seguir en el bachillerato universitario y en la licenciatura, sino que cumpliendo esa misión, también el diplomado constituye, en nuestro caso, una carrera corta completa que permite la empleabilidad del egresado, la empleabilidad del estudiante que ya ha terminado ese diplomado. Déjeme interrumpirlo aquí, don Marcelo. Amigas y amigos, él lo ha dicho muy bien, pero yo creo que lo voy a tratar de repetir de otra manera, porque me parece importantísimo. Una de las cosas que ocurre en todo el resto de nuestro sistema público, privado y lo que sea, es que al cabo de 2, 3, 4 años, los estudiantes no son nada, son estudiantes, y cuando van a buscar trabajo, y la mayor parte de los estudiantes lo hacen en edades en las que asumen nuevos retos laborales, entonces, y de otro tipo, resulta que, bueno, ¿y usted qué es? No, yo estoy estudiando. No, la diferencia de estos diplomados es que cuando a alguien de UTN le preguntan, ¿y usted qué es? Yo tengo diplomado de... ¿Es correcto eso, don Marcelo? Así ¿Lo es. describí bien? Usted lo está interpretando perfectamente, don Juan. El estudiante de tiempo completo, sostenido por su familia, en Costa Rica y en muchos países del mundo, en casi todos los países de América Latina, es una especie en extinción. El estudiante necesita muy rápidamente insertarse en el mercado laboral, comenzar a ganar precisamente para seguir estudiando.
y el modelo educativo de la Universidad Técnica Nacional tiene esa virtud. A los 2 años y medio, le otorga un primer título, un título que certifica la salida lateral laboral de ese estudiante, un título de diplomado universitario que lo habilita para el ejercicio profesional al nivel de técnico superior universitario. No es al nivel de ingeniero, no es al nivel de bachiller universitario, no es al nivel de licenciado, es a nivel de técnico superior universitario, a nivel de diplomado, en un pregrado universitario, pero lo habilita profesionalmente para insertarse en el mercado laboral. Y esto está dando un excelente resultado en nuestro caso. Hay un porcentaje altísimo de estudiantes de la Universidad Técnica Nacional que trabajan y normalmente con la obtención del diplomado, nuestros estudiantes ya pueden encontrar trabajo en los diversos nichos del mercado laboral costarricense, que cada vez es más complejo, cada vez es más duro y cada vez es más difícil. Tal vez otro de los aspectos importantes de este proceso de la universidad es cómo las distintas, un señor chino que hizo la marcha, la gran marcha, usó otra frase muy importante que era lanzar 1000 flores al viento. Bueno, ustedes no partieron de 1000 flores, pero sí partieron de flores ubicadas en distintos lugares y en distintos contextos, y de esas flores crearon un jardín. Cuéntenos un poco de ese proceso. Muy bonita la metáfora, don Juan. Efectivamente, la universidad sale o surge a la vida histórica como resultado de la fusión de 6 instituciones parauniversitarias. Usted recuerda que en la década de los 80, finales de la década de los 70 y a principios de la década de los 80, comenzaron a crearse en Costa Rica lo que se llamaron colegios universitarios, que es el equivalente de los community college de Estados Unidos y de Canadá, con la diferencia de que en el caso de Costa Rica, esos colegios universitarios no estaban o no nacen vinculados como debía haber sido, articulados con las universidades públicas, sino que nacen dependiendo directamente del Ministerio de Educación Pública, del Consejo Superior de Educación. Entonces nacen con una brecha, nacen aislados del resto del sistema universitario público. ¿Qué provoca esto a lo largo de los años? Que estudiantes que están cursando sus carreras en estos colegios universitarios públicos salgan graduados como diplomados parauniversitarios y nadie entendía qué era eso. El exministro de Educación Pública, don Leonardo Garnier, se refirió sin ningún ánimo peyorativo, pero sí descriptivo a los colegios universitarios como un bicho raro de la educación costarricense. Estas instituciones graduaban muchachos como diplomados parauniversitarios, y a pesar de los esfuerzos de los rectores de las universidades públicas y de los decanos de los colegios universitarios que existían en ese momento, que desarrollaron un esfuerzo de articulación, a pesar de eso, esos muchachos, a pesar de estar saliendo de educación superior, de educación terciaria, no lograban una adecuada inserción en las universidades públicas costarricenses. Entonces, ahí veían truncadas sus esperanzas de continuar estudiando, se hacía una gran inversión para prepararlos como técnicos superiores, pero si ellos querían continuar a niveles superiores en el mundo académico no podían hacerlo. Reunimos 4 colegios universitarios típicos: el Colegio Universitario de Alajuela, el CUNA, que es el más grande, el Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco de Guanacaste, el Colegio Universitario de Punta Arenas, y la Escuela Centroamericana de Ganadería. Y le sumamos 2 instituciones más pequeñas, una, el CIPET, que era un centro de investigación y perfeccionamiento de la educación técnica dependiente del Ministerio de Educación Pública, y el Centro de Formación de Formadores para el Desarrollo Industrial de Centroamérica, el CEFOF, que dependía del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estas 6 instituciones desaparecen y dan origen, aportando su patrimonio, su estructura, sus programas, sus docentes y su experiencia histórica, dan origen a la Universidad Técnica Nacional, que nace ya, ahora sí, como una institución universitaria
pública de Costa Rica, es decir, como la quinta universidad pública de Costa Rica, con el mismo estatus, las mismas condiciones, las mismas características de las otras 4 hermanas mayores, las otras 4 universidades públicas de Costa Rica, pero con la particularidad de que está enfocada su acción académica fundamentalmente hacia la educación técnica y hacia las carreras técnicas que se sentía en ese momento y se sigue sintiendo que el país necesita. Sí, yo alguna vez con algún invitado comentamos entre la enorme distancia que hay entre el INA y, por decir algo, el tecnológico, para hablar de 2 ámbitos y no había nada, era un desierto lo que había entre en medio. Y el país necesita mucho de todos los ámbitos, pero de ese espacio intermedio era muy importante. Sin ninguna duda. Nosotros tenemos un esfuerzo muy grande de articulación con el Instituto Nacional de Aprendizaje y estamos desarrollando esfuerzos valiosos de articulación con los colegios técnicos profesionales del Ministerio de Educación Pública. Qué bien. Nos gustaría que los muchachos que se matriculan en los colegios técnicos profesionales del MEP, que el muchacho que se matricula en el Colegio Técnico Profesional de Golfito o de Upala o de San Vito de Cotobruz o de Los Chiles, de cualquiera de los extremos del país, de cualquier lugar geográfico, de cualquier región geográfica, sepa que hay una universidad pública costarricense que le tiene las puertas abiertas de manera especial, sin cerrárselas a nadie más, sin cerrárselas a otros muchachos, pero que las tiene especialmente abiertas para muchachos que provengan de colegios técnicos profesionales, de tal manera que pueda haber una continuidad entre la educación que reciben a nivel secundario en el ámbito técnico y lo que ellos van a llegar a estudiar en la Universidad Técnica Nacional. Y en los 2 minutos que nos quedan de este segmento, don Marcelo, una pregunta que alguna gente se hará: ¿qué tan alajuela es la UTN? La UTN nace en Alajuela en respuesta también a una histórica demanda de los alajuelenses de que existiera una universidad pública que tuviera una sede importante en el Cantón Central de Alajuela. Es la única de las provincias centrales de Costa Rica, la única de las provincias del Valle Central que no tenía una universidad pública o una sede vigorosa de una universidad pública en su cabecera. Y de tal manera que durante muchos años los jóvenes costarricenses y los jóvenes alajuelenses y las familias alajuelenses tuvieron que hacer un aporte especial, tuvieron que hacer un pago especial, porque mientras los jóvenes de otras provincias de la meseta central tenían a la mano, a la vuelta de la esquina, una universidad pública, en el caso de los jóvenes alajuelenses había que pensar en transporte, había que pensar en pago de alimentación y había que pensar en otros gastos de las familias alajuelenses. Entonces, esa iniciativa histórica, esa lucha histórica está detrás de la creación de la Universidad Técnica Nacional, pero no es una universidad de Alajuela. Su sede central, ni siquiera su sede central, la ley habla de su sede principal, está en Alajuela, pero tenemos sedes muy grandes en Punta Arenas, en Guanacaste, 2 recintos muy grandes, en San Carlos hay una sede que ha crecido enormemente en muy poco tiempo, en 3 o 4 años es una sede que tiene ya 1,200 estudiantes, y en Atenas, donde funciona la sede de Atenas, que es una sede especializada sobre todo en el ámbito agropecuario. Continuamos, don Marcelo y amigas, amigos, conversando una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando sobre esta oferta novedosa, sobre esta oferta diferente, sobre esta oferta con diplomados, con empleabilidad, que es la Universidad Técnica Nacional. Yo lo dije mal al principio. Uno de los temas, y tal vez un poco con esto de la geografía, decía en este mismo sitio el presidente del Consejo Universitario, que tiene otro título, pero digámoslo así,
del Consejo Universitario de la UCR, que él es de la Cruz Guanacaste. O sea, como él dijo, él solo cuando entró a la escuela se enteró que él no era nicaragüense, porque él oía la radio nicaragüense y todas las cosas las tenía porque estaba ahí en la frontera. Él tiene un doctorado académico de muy altos vuelos, hace muchas cosas y ha dirigido muchas cosas y dice que más o menos es el único estudiante de la Cruz, del Cantón de la Cruz, que él conoce que ha hecho tiene una trayectoria universitaria. ¿Qué tanto, la pregunta entonces, don Marcelo, qué tanto tendría un estudiante de la Cruz, y estoy usando ese ejemplo porque don Jorge Murillo no hay ninguna duda de que es muy talentoso? Bueno, estoy seguro que hay otros talentosos en la Cruz y en muchos otros lugares de la geografía de este país que usted conoce mejor que yo. ¿Cómo hacen para llegar a la universidad? Porque yo creo que ese es y sobre todo esta universidad que piensa en la empleabilidad, que a mí me parece un tema importante. Nosotros nacemos precisamente por nuestro origen, don Juan, de ser la fusión, la integración de instituciones preexistentes. Nacemos con sedes fuertes. El proceso de regionalización de la Universidad Técnica Nacional no es un proceso en el que paulatinamente hayamos salido de una sede central para ir creando pequeñas unidades en otras zonas geográficas. No, la Universidad Técnica Nacional nace ya con sedes muy grandes, con sedes fuertes, aprovechando la infraestructura física y la estructura académica de los viejos colegios universitarios que desaparecieron. Entonces, como le decía hace un momento, nuestra matrícula está muy repartida, alrededor de la mitad de la matrícula de nuestra universidad no está en la sede central. Qué bueno. La sede central tiene solo la mitad más o menos, el resto está repartido en las otras sedes, sobre todo en las dos provincias de Guanacaste y Punta Arenas y en la zona norte del país. Regiones, las tres, que son regiones especialmente vulnerables desde el punto de vista social, donde hay problemas de poco desarrollo económico, donde hay problemas sociales y de desigualdad muy serios, donde hay problemas de desempleo y donde hay una altísima vulnerabilidad social para los jóvenes. Tenemos la inmensa satisfacción de que hemos crecido muy fuertemente en esas sedes regionales y estamos dándole oportunidad de estudiar en una universidad pública a muchachos que sin la existencia de la Universidad Técnica Nacional no hubieran tenido ninguna posibilidad de tener acceso a una universidad pública. Un porcentaje altísimo, muchísimo más alto del 50% de nuestros estudiantes son estudiantes de primera generación universitaria en sus familias. ¡Qué bien! Y esto es muy importante resaltarlo, es decir, son los primeros en su familia que logran entrar en una universidad pública. Ni sus padres, ni sus hermanos mayores y por supuesto jamás sus abuelos habían tenido acceso a una universidad pública. Y esto es muy interesante verlo, don Juan, si uno va a una de las graduaciones de la universidad, precisamente en Guanacaste, en Punta Arenas o en San Carlos. Se encuentra, cuando llegan los padres a ver a sus hijos graduarse, se encuentran campesinos, personas sumamente humildes, personas de los sectores populares de Costa Rica muy claramente identificadas, que están teniendo la oportunidad de ver a un hijo graduado en una universidad pública. Esto nos llena de satisfacción porque estamos no solamente satisfaciendo, lo sentimos así, las necesidades de educación técnica que el país necesita, sino que estamos abriendo acceso a la educación universitaria a sectores, a grupos sociales y a jóvenes que no hubieran tenido ninguna posibilidad de estudiar en una universidad pública. Y sabemos que esto va a producir un impacto económico, social y cultural muy importante en esas familias de las zonas de Guanacaste, Punta Arenas y de la zona norte del país. No tenemos acciones en Limón y estamos angustiados porque queremos también extender nuestras acciones. Estamos ya con convenios con el Colegio Universitario de Limón y con colegios de secundaria para usar sus instalaciones, no esperarnos a tener una sede propia, sino que usar las instalaciones de colegios técnicos profesionales y del CUNLimón para poder comenzar a desarrollar algunas acciones en la provincia de Limón, que también necesita la presencia de la Universidad Técnica Nacional, como ya tiene la presencia
de otras universidades hermanas, otras universidades públicas que han comenzado o han desarrollado a lo largo del tiempo acciones muy importantes en esa provincia. Este tema de las hermanas compartiendo techo y otras cosas, casi que la metáfora de los seres humanos, o sea, si tres hermanas se quieren mucho y quieren vivir en la misma casa, bueno, pues resulta que los hijos de una tienen distintas edades o si tienen las mismas. La idea de todos, a eso se le llama hacinamiento. Entonces, y además tienen unas relaciones verticales diferentes. Me imagino que hay un poco de problema porque las universidades públicas a veces han buscado el compartir y creo que ha habido, yo no soy el experto en eso, ¿cómo han sentido ustedes este acercamiento con Limón, donde usted mismo, don Marcelo, ha dicho que hay una necesidad y que hay una, lo dijo muy bien, no hay que esperar a que se construyan todos los espacios físicos para empezar a hacer el cambio? Yo quisiera comenzar a responder su pregunta, don Juan, diciéndole que yo no creo en absoluto que las universidades públicas compitan entre sí. Yo no acepto ese enfoque de competencia entre las universidades públicas. Me parece que las universidades públicas costarricenses se complementan y deben cooperar. Si hubiera ausencia de demanda universitaria, si estuvieran casi satisfechos los requerimientos de educación universitaria en Costa Rica, en todas sus regiones, si no hubiera centenares, miles de jóvenes costarricenses que aspiran a entrar a la universidad pública, yo entendería que pueda pensarse en competencia entre las universidades públicas. Pero eso no es así. Seguimos teniendo una enorme deuda con un sector muy importante de la población costarricense, de la juventud costarricense que no tiene acceso a la educación pública. Seguimos teniendo una enorme deuda con grupos sociales que no tienen acceso a la educación pública. En ese sentido yo no puedo entender de ninguna manera, no acepto que entre las universidades públicas haya competencia. Debe haber colaboración, debe haber cooperación, debe haber una sinergia que nos permita atender de la mejor manera posible las necesidades y los requerimientos de la sociedad costarricense. Nosotros no hemos encontrado ninguna dificultad para entendernos en trabajos académicos concretos y en proyectos concretos con las otras universidades públicas de Costa Rica. La dificultad la hemos encontrado un poquito en incorporarnos a CONARE. Todavía no nos hemos incorporado al Consejo Nacional de Rectores. La ley que le otorga personalidad jurídica a CONARE establece que forman parte de CONARE en ese momento las universidades que estaban y las que le den su adhesión al convenio de coordinación de la educación superior en Costa Rica. El convenio que crea CONARE es un convenio de adhesión, es decir, solo basta la adhesión de otra universidad pública para que se tenga por incorporada a CONARE. Nosotros le dimos la adhesión al convenio desde nuestro nacimiento, desde el 2000, no desde el 2008 en que nacimos, pero sí desde el 2009 le manifestamos, hicimos la primera manifestación indicándole a los rectores de las otras 4 universidades públicas que la Universidad Técnica Nacional se adhería abiertamente a los principios y a la forma de operar del convenio que crea a CONARE, el convenio de coordinación de la educación superior estatal de Costa Rica. Sin embargo, no hemos logrado que se produzca el acuerdo protocolario que debe producirse para que la universidad se tenga por incorporada a CONARE. Esto nos produce cierta angustia porque ya a partir del 2016 la ley de la Universidad Técnica Nacional establece que la universidad estará incorporada al FES. Es decir, a partir del año 2016 los recursos presupuestarios de la universidad ya se van a incluir en el Fondo Especial de Financiamiento de la Educación Superior. Y nos parece que es imprescindible que la universidad esté incorporada a CONARE para poder desarrollar una adecuada coordinación en relación con la utilización de los recursos del FES. Pero bueno, eso está pendiente. Bueno, y si es el 16 queda solo este año. Solo este año. A nivel académico hemos encontrado una enorme empatía con las otras universidades públicas y hemos trabajado
muy de acuerdo en una serie de proyectos y de programas de carácter especial y de mucha importancia para el país, a pesar de no estar nosotros incorporados todavía con ARE. Nos queda minuto y medio aproximadamente, don Marcelo. ¿Qué mensaje quisiera usted darle a las amigas y amigos, muchos de ellos no universitarios, pero cercanos a muchos jóvenes y a muchos no jóvenes, porque también una de las cosas que es importante es que también los que como usted empiezan a peinar canas y los que como yo ya no tenemos canas que peinar, pero llegan en grupos etarios de esos también sin ser lo central, pero llegan también a las universidades. Sí, claro. Nosotros también tenemos una población de trabajadores un poquito mayores que los estudiantes de primer ingreso normales. Es una población que también es muy importante para nosotros y a ellos va también dirigido nuestro mensaje. Yo nada más quisiera terminar en este generoso espacio que me está brindando la TV UCR para reiterar el compromiso de la Universidad Técnica Nacional con los principios fundamentales de la educación universitaria costarricense. Nosotros tenemos una educación orientada fundamentalmente a las áreas técnicas y tecnológicas, pero estamos obligados por ley, por estatuto y por convicción a brindar una educación integral. La educación que brinda la Universidad Técnica Nacional es una educación integral, es decir, es una educación para el trabajo, para la convivencia y para la ciudadanía. Con ese mensaje invitamos a las amigas y amigos a que la próxima semana, en los mismos tiempos y circunstancias, nos acompañen. Y adelante, don Marcelo, que todas las cosas sean éxitos. Muchas gracias por esta oportunidad, don Juan, muy amable.